La anestesia total intravenosa, conocida como TIVA, se ha consolidado como una técnica fundamental en la cirugía de cabeza y cuello. En este video, exploraremos los principios básicos de la TIVA, sus beneficios específicos en este tipo de procedimientos y las consideraciones clave para su correcta aplicación. Declaramos no tener conflicto de interés. Para iniciar hablemos de todas aquellas implicaciones en la cirugía de cabeza y cuello. Es importante acentuar la importancia anatómica y las múltiples y variadas técnicas quirúrgicas que pueden desarrollarse en el área de la cabeza y cuello. De manera general, y excluyendo toda el área de la neurocirugía, podemos encontrar las cirugías del área de otorrinolaringología y maxilofacial en donde tenemos abordajes que pueden ir desde planos superficiales, incluir fracturas y reparaciones de estructuras óseas, procedimientos endoscópicos que cada vez toman más relevancia en los abordajes mínimamente invasivos y en donde tenemos alcance de estructuras internas altamente irrigadas y con una inervación compleja. La cirugía oncológica y el abordaje quirúrgico de neoplasias en cualquiera de estas zonas, o bien, la recientemente aumentada demanda de cirugía plástica y reconstructiva. Cualquiera de estos procedimientos puede involucrar la entrada a los senos paranasales, fijación de fracturas faciales, resecciones tumorales, confección de colgajos, resecciones glandulares incluyendo salivales, parótida, tiroides o paratioides, cirugías directamente sobre la tráquea o incluso exploraciones vasculares a nivel de grandes vasos, como las venas yugulares o arterias carótidas. Y es precisamente toda esta variabilidad en una zona anatómica pequeña y compacta en donde confluyen estructuras con un interés clínico importante para el anestesiólogo que debemos conocer las implicaciones de un abordaje seguro en todos los momentos de la anestesia. En cirugía de cabeza y cuello, la anestesia tiene un papel particularmente crítico y es aquí donde vale la pena abordar las ventajas que nos ofrece la anestesia total intravenosa en los desenlaces de este tipo de pacientes. Administrar una anestesia total intravenosa no solo se trata de inducir inconsciencia, sino de mantener un equilibrio particularmente fino entre profundidad anestésica, la estabilidad hemodinámica y la protección de la vía aérea en un campo quirúrgico altamente sensible. Más allá de la vía de administración, lo verdaderamente importante a entender de la TIVA es que ésta se construye sobre tres pilares fundamentales: hipnosis, analgesia y relajación neuromuscular. Y de igual manera resaltar la importancia de la monitorización de la profundidad anestésica en conjunto con todas las variables hemodinámicas y metabólicas utilizadas en el transquirúrgico. Para el componente hipnótico, el propofol ofrece varias ventajas relevantes en este tipo de cirugías puesto que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal y produce una reducción del flujo sanguíneo en el campo quirúrgico, lo que se traduce en mejor visibilidad para el cirujano y menor sangrado intraoperatorio, lo que indirectamente reduce tiempo quirúrgico y complicaciones. En el postoperatorio, su perfil farmacocinético permite una recuperación rápida y predecible, facilitando una evaluación neurológica temprana y disminuyendo el riesgo de sedación residual, importante a tomarse en cuenta cuando la permeabilidad de la vía aérea y el control de secreciones son principios fundamentales en estos pacientes. El componente analgésico, frecuentemente cubierto por opioides y entre ellos destacando la acción del remifentanilo, es clave para modular la respuesta al estímulo quirúrgico. Su principal característica es su vida media ultracorta y metabolismo independiente de órganos, lo que permite ajustes prácticamente en tiempo real, lo que nos otorga mayor estabilidad hemodinámica y menor respuesta al estrés quirúrgico con una menor activación simpática residual y mejor control del dolor a la emersión. Un tercer componente sería la relajación neuromuscular, que en este tipo de cirugías permite optimizar las condiciones quirúrgicas al evitar movimientos en un campo crítico. Además de estos tres pilares, la TIVA permite integrar adyuvantes como lidocaína, sulfato de magnesio y desmedetomidina, mismos que contribuyen a disminuir los requerimientos de anestésicos principales, mejorar la estabilidad hemodinámica y reducir el dolor postoperatorio y el consumo de opioides, lo que se traduce en una recuperación más confortable y segura. En esta diapositiva les presento un artículo titulado Evaluating the Role of Anesthesia on Intraoperative Blood Loss and Disability During Endoscopic Sinus Surgery, a Meta-Analysis, que corresponde a una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, RCTS, en donde se incluyeron 19 estudios con un total de 1010 pacientes, y se comparaba la TIVA contra anestesia inhalada en cirugía endoscópica de senos paranasales. El objetivo fue evaluar el impacto del tipo de anestesia sobre dos variables clínicamente relevantes, el sangrado intraoperatorio y la calidad del campo quirúrgico, medida mediante escalas validadas como Boes-Hart, Bohr-Maldt y Bass. Los resultados del metaanálisis muestran que la TIVA se asoció con una mejor visibilidad quirúrgica, con una reducción significativa en los scores combinados, con una P igual a 0.02, y un menor sangrado intraoperatorio, tanto en volumen total como en tasa de sangrado. En este estudio no se encontraron diferencias significativas en las variables hemodinámicas como frecuencia cardíaca o presión arterial media.
Estos hallazgos sugieren que la TIVA podría ofrecer ventajas en el control del campo quirúrgico, lo cual es particularmente relevante en cirugía de cabeza y cuello. Sin embargo, a pesar de estos resultados, el estudio presenta varias limitaciones importantes, resaltando la falta de estandarización entre los estudios seleccionados y esto debido a que no existe uniformidad en las dosis anestésicas, la descripción del uso de hipotensión controlada o la severidad de la enfermedad. Además, varios estudios incluidos presentan algunas preocupaciones en el riesgo de sesgo, principalmente por falta de información sobre cegamiento y asignación. Esto se traduce en una alta heterogeneidad entre los estudios, lo que sugiere que los resultados no son completamente consistentes entre sí. La evidencia sugiere que el efecto parece estar influenciado por factores como el uso de remifentanilo y otros adyuvantes, por lo que estos resultados refuerzan la idea de que el esquema anestésico individualizado y el uso adecuado de adyuvantes son determinantes clave en los desenlaces quirúrgicos. Ahora bien, en este artículo titulado Fact of Total Intravenous Anesthesia vs. Sevoflurane Anesthesia on Intraoperative Facial Nerve Monitoring, a Randomized Controlled Trial, publicado en el Canadian Journal of Anesthesia, encontramos un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 98 pacientes sometidos a cirugía de oído, asignados a TIVA o anestesia con sevoflurano. El objetivo fue evaluar si el tipo de anestesia influye en la viabilidad del monitoreo intraoperatorio del nervio facial. El estudio utilizó monitorización neuromuscular cuantitativa mediante TOF, evaluando parámetros como TOF ratio y el índice de recuperación neuromuscular. En este gráfico se muestra la evolución de la recuperación neuromuscular a lo largo del tiempo, comparando TIVA con anestesia inhalada con sevoflurano. En el eje X se representa el tiempo, generalmente desde la suspensión del bloqueador neuromuscular o durante la fase de recuperación, y en el eje Y se muestra el TOF ratio, que es un indicador cuantitativo de la recuperación neuromuscular. Observamos que el grupo manejado con TIVA presenta una recuperación más rápida y más predecible. En contraste, el grupo con sevoflurano muestra una recuperación más lenta y con mayor variabilidad. El hallazgo principal fue entonces que la TIVA permitió una recuperación neuromuscular más predecible, facilitando condiciones más adecuadas para el monitoreo del nervio facial, lo que sugiere que la TIVA podría ofrecer ventajas en cirugías donde la integridad neurológica es crítica. Desde el punto de vista clínico, esto es especialmente relevante porque el monitoreo del nervio facial depende de una transmisión neuromuscular funcional. Sin embargo, algunos puntos a tener en consideración es el tamaño de muestra limitado, que puede limitar la potencia estadística y la generalización de los resultados, la población específica puesto que se realizó en cirugía de oído, por lo que la extrapolación a otros procedimientos de cabeza y cuello debe hacerse con cautela, y la falta de desenlaces postoperatorios, ya que el estudio se centra en variables intraoperatorias y no evalúa directamente desenlaces clínicos como el déficit neurológico postoperatorio o la recuperación funcional. En este otro artículo titulado Effect of Total Intravenous Anesthesia on Postoperative Pulmonary Complications, publicado en el JAMA Otolaryngology, Head and Neck Surgery, encontramos un ensayo clínico aleatorizado prospectivo, donde se incluyó a 78 pacientes sometidos a cirugía de resección tumoral con reconstrucción microvascular en cabeza y cuello, con el objetivo de determinar si la TIVA reduce la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con la anestesia inhalada. El hallazgo más importante fue que la TIVA se asoció con una reducción significativa de las complicaciones pulmonares postoperatorias, 14.3% en el grupo TIVA versus 40% en el grupo inhalado. Además, los pacientes en TIVA presentaron mayor estabilidad hemodinámica intraoperatoria y con ello un menor requerimiento de líquidos. Estos resultados pueden explicarse por varios mecanismos, como efectos antiinflamatorios del propofol, la menor sobrecarga hídrica que lleva a una menor incidencia de edema pulmonar y una mayor estabilidad hemodinámica que condiciona una mejor perfusión tisular. Esta figura muestra la evolución de parámetros hemodinámicos a lo largo del tiempo, comparando TIVA con anestesia inhalada. Observamos que el grupo TIVA mantiene una presión arterial media más estable a lo largo del procedimiento, mientras que el grupo inhalado presenta una tendencia a la hipotensión progresiva. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. El índice cardíaco se mantiene comparable entre ambos grupos, sin diferencias significativas. En el tercer esquema observamos una diferencia más clara en el impacto en las resistencias vasculares periféricas. El grupo con anestesia inhalada presenta una disminución progresiva de la resistencia vascular sistémica, mientras que TIVA la mantiene más estable. En conjunto, estos gráficos muestran que, aunque la presión arterial y el índice cardíaco son similares entre grupos, existen diferencias en la resistencia vascular sistémica. La anestesia inhalada tiende a producir mayor vasodilatación, mientras que la TIVA mantiene un tono vascular más estable. Los gráficos apoyan la superioridad aparente de la TIVA en términos de complicaciones pulmonares, pero también revelan que este efecto puede estar influenciado por factores como el manejo hemodinámico y del balance hídrico. Ahora continuaremos hablando del siguiente estudio.
Tipo de anestesia y calidad de la recuperación del paciente, un ensayo aleatorizado que compara anestesia total intravenosa con propofol remifentanilo, TIVA, frente a anestesia con desflurano. Este estudio fue publicado en 2015 en el British Journal of Anesthesia. En él, 80 mujeres sometidas a cirugía tiroidea fueron asignadas al azar a TIVA con propofol remifentanilo o a desflurano con remifentanilo. El diseño fue un ensayo clínico aleatorizado con evaluación enmascarada y la medida principal fue el cuestionario OR40, que cuantifica la calidad de la recuperación en 5 dominios: soporte, comodidad, emociones, independencia física y dolor. ¿Cuál fue la pregunta clave? Si el tipo de anestesia cambia la recuperación percibida por las pacientes en los primeros días tras la cirugía. La respuesta del ensayo fue clara: en el día 1 postoperatorio, las pacientes con TIVA obtuvieron un OR40 medio de 174 puntos frente a 161 con desflurano, una diferencia significativa que indica mejor recuperación global con TIVA. En el día 2, los beneficios se mantuvieron especialmente en comodidad física e independencia física, sin señales de perjuicio en la seguridad inmediata. En resumen, Lee y colaboradores mostraron que, en tiroidectomía, TIVA con propofol remifentanilo mejora de forma clínicamente significativa la calidad de recuperación frente a desflurano, especialmente en comodidad e independencia física en los primeros 2 días. Al extrapolar a sevoflurano, la evidencia sugiere que los efectos sobre OR pueden variar por cirugía y métricas, por lo que la superioridad no es universal fuera del contexto estudiado. Hablando ahora del dolor postoperatorio, continuamos con el siguiente ensayo. Efecto de la dosis alta intraoperatoria de remifentanilo sobre el dolor postoperatorio, un ensayo clínico prospectivo, doble ciego y aleatorizado. Publicado en 2014 en PLOS ONE. Este estudio comparó, en tiroidectomías, una infusión intraoperatoria convencional de remifentanilo, 0.2 microG/kg/min, frente a una alta dosis, 1.2 microG/kg/min. El diseño fue aleatorizado, doble ciego, con 60 adultos, y evaluó intensidad de dolor mediante escala visual analógica y consumo de morfina en 24 horas. Además midió umbrales mecánicos con filamentos de Bonfrey para explorar hiperalgesia, que es una mayor sensibilidad al dolor. La pregunta clave: ¿una dosis alta atenúa o empeora el dolor tras la cirugía? A los 30 minutos del postoperatorio, la dosis alta reportó menor dolor, EVA media 1.29 versus 2.21, P igual a 0.0043, y consumió menos morfina en 24 horas, 0.35 miligramos versus 1.27 miligramos, P igual a 0.033, sugiriendo analgesia temprana superior con alta dosis en este contexto específico. Por último, abordaremos el tema de controversias y consideraciones de la TIVA en oncología. Nuestra última discusión será sobre el artículo titulado Efectos de la anestesia sobre la expresión morfoproteómica del carcinoma escamoso de cabeza y cuello, un estudio piloto. Publicado en 2015 en Translational Research, The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. Este estudio piloto, prospectivo y aleatorizado, evaluó si diferentes técnicas anestésicas modulan, in vivo, la biología tumoral. 10 pacientes con carcinoma escamoso de cavidad oral u orofaringe, sin tratamiento previo, fueron asignados a anestesia inhalatoria con sevoflurano y remifentanilo, o a anestesia total intravenosa, TIVA, con propofol y remifentanilo. Se obtuvieron muestras tumorales antes y después de la exposición anestésica, y se realizó morfoproteómica con 10 marcadores pro-oncogénicos para calificar cambios de expresión nuclear y citoplasmática. La pregunta clave: ¿la técnica anestésica altera rutas de supervivencia tumoral vinculadas a progresión y resistencia terapéutica? Los hallazgos sugieren que sí, de forma diferencial. Tras la exposición a sevoflurano, pero no con TIVA, aumentó de manera significativa la expresión de factor inducible por hipoxia 2 citoplásmico y de pp38 nuclear, ambos asociados a adaptaciones pro-supervivencia y a potencial resistencia al tratamiento oncológico. En síntesis, en este estudio piloto, la exposición a sevoflurano aumentó marcadores pro-oncogénicos, HIF2 y pp38, en HNSCC, efecto no observado con TIVA. Aunque biológicamente plausible, se requieren ensayos mayores para confirmar impacto clínico en recurrencia y supervivencia. De esta manera concluimos nuestra discusión, les agradecemos su atención.